Sistema del complemento. Se define el complemento como un sistema funcional de unas 30 proteínas del suero, que interaccionan entre sí de modo regulado formando una cascada enzimática, permitiendo una amplificación de la respuesta humoral. La activación y fijación del complemento a microorganismos constituye un importante mecanismo efectuador del sistema inmune, facilitando la eliminación del antígeno y generando una respuesta inflamatoria. Vía clásica. Su activación es iniciada por inmunocomplejos formados por IgG e IgM. Esta vía se inicia con la unión de dos o más moléculas de inmunoglobulinas unidas a los antígenos respectivos al producirse cambios alostéricos en el extremo Fc. Los fragmentos Fc de los anticuerpos así unidos a sus antígenos se unen a los brazos radiantes de la molécula C1q que reclutará a C1R y C1s. La unión a C1q de más de una porción Fc de la Ig es requerida para estabilizar el conjunto C1qRS. Este complejo poli-Fc C1qRS a su vez causa protólisis de C4 en C4a y C4b y C2 en C2a y C2b. En este punto, C4b y C2b formarán un complejo que se situará en la superficie de la célula diana, la C3 convertasa llamada C4b C2b. La C3 convertasa tiene potente acción proteolítica sobre el factor C3, fragmentándola en C3a y C3b. C3b se une al complejo C4b C2b, formando la convertasa C5 de la vía clásica conformada por C4b, C2b, C3b. Esta causará escisión de C5 en componentes A y B. El componente C5b se unirá a la membrana estabilizado por C6. C7 se inserta en la doble capa lipídica de la membrana unido al complejo C5b, C6b, estabilizado aún más la secuencia lítica en contra del invasor. Se fijarán los demás factores C8 y poliC9, este último contribuyendo de 12 a 15 unidades. Cuando los componentes sean unidos se forma un poro cilíndrico en la célula que permite el paso de iones y agua, causando lisis celular por razón de desbalance osmótico. Este conjunto de proteínas que forma el poro se conocen como MAC, complejo de ataque a la membrana. Vía alternativa. Filogenéticamente más primitiva, su activación fundamental no es iniciada por anticuerpos, sino por polisacáridos y estructuras poliméricas similares. Esta vía constituye un estado de activación permanente del componente C3, que genera C3b. En ausencia de microorganismos o antígenos extraños, la cantidad de C3b producida es regulada entonces por el factor H. Cuando C3 se une a una superficie invasora, forma un complejo con el factor B, el cual se fragmenta por acción del factor D en presencia de magnesio. El complejo C3-BBB es altamente inestable y la vía alterna no continúa sin el rol estabilizador de una proteína circulante llamada properdina. De este modo se forma la convertasa C3 de la vía alternativa, compuesta por C3-BBB y properdina, la cual actúa enzimáticamente sobre moléculas adicionales de C3, amplificando la cascada. Incluso algo de este C3b se puede unir a la convertasa C3 y formar la convertasa C5 de la vía alterna, que hidroliza C5 en C5a y C5b, convergiendo en los mismos pasos finales de la vía clásica. Vía de las lectinas. Es una especie de variante de la ruta clásica, sin embargo, se activa sin la necesidad de la presencia de anticuerpos. Se lleva a cabo la activación por medio de una MBL, Mannose Binding Lectin, lectina de unión amanosa, que detecta residuos de este azúcar en la superficie bacteriana y activa el complejo C1qRS. De otra manera, una segunda esterasa, la esterasa asociada a MBP, denominada MASP y de las cuales existen diferentes tipos, siendo MASP2 la más común, actuarán sobre C4. El resto de la vía es similar a la clásica. Estas vías producen una enzima con la misma especificidad C3, y a partir de la activación de este componente siguen una secuencia terminal de activación común. El propósito de este sistema de complemento a través de sus tres vías es la destrucción de microorganismos, neutralización de ciertos virus y promover la respuesta inflamatoria, que facilite el acceso de células del sistema inmunitario al sitio de infección. Las consecuencias de la activación y fijación del complemento incluyen la lisis del microorganismo o célula diana, la ozonización con la consiguiente fagocitosis y destrucción del microorganismo, la amplificación de la respuesta humoral específica y la eliminación de inmunocomplejos.